Las iglesias rara vez se destruyen por persecución. Muchas veces se debilitan por la división. El enemigo sabe que no necesita sacar a Cristo de la iglesia, tan solo necesita sacar a la iglesia de Cristo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un capítulo más, capítulo número 3 de nuestra temporada número 12 de Comunidad en Estudio. Y ahora sí, nos sentimos completos. Ahora estamos, es nuevo igual. Con sí, tenemos un nuevo pastor. Con el corte nuevo de pelo. Sí, lo hemos sacado de la penitenciaría aquí de la cárcel. Yo le pedí la dirección de la peluquería. Es de los que se acaban de para no ir. Qué mala onda. Es de los que se acaban de bautizar. Defiéndanme ahí, por favor. Primero los lentes, ¿te acuerdas? Que no le gustaban. Así que defiéndame, por favor. Te extrañamos, Dani. No, gracias. No, es amor apache, le dicen. Sí, está bien. Ya Qué bueno verte por aquí. ¿Qué tal te fue? Bien, muy bien. Feliz de estar de vuelta. Lo pasamos lindo, estuvimos un tiempo ahí de familia. Así que bien necesario también, ¿no? Con lo que pasó con mi abuelita. Así que gracias también a muchos que me escribieron, mandaron saludos ahí. Pasamos un lindo tiempo ahí en familia y también sí se extrañaba volver, también estar en casa, estar aquí con ustedes, estar en la iglesia, así que contento de estar de vuelta. Sí. Excelente. Y grabar los podcasts también. Y grabar los podcasts y que los edite. Sí, yo lo escuchaba ahí y lloraba. Sí. Lejos. Nos hacía falta algo. Sí. Y pues Pastor Cristian, bienvenido también, qué bueno que está con nosotros. Es una alegría Brian y Dani también de estar juntos de nuevo, ¿no? Por aquí. El trío de 3. Sí. Bueno, Pastor, iniciamos con los saludos, ¿qué le parece? Porque hay varios por ahí, tengo entendido. Tengo, sí, varios saludos que quiero compartir con ustedes. Los primeros son para dos amigos, bueno, todos son amigos, ¿no? Pero Daniel y David Ascuy. Daniel y David Ascuy, ellos junto con sus papás son dos muchachitos, dos jovencitos aquí de nuestra iglesia. Que junto con sus papás Jordan y Marie se mudaron de Houston hace algunos meses para aquí. Oh, wow. Y son nuevos miembros de nuestra iglesia central del Valle y ahora van a ser alumnos de TCA también. Y este sábado me dijeron, nosotros vemos el podcast y mándanos saludos, así que saludos amigos. Eso, qué bueno. Saludos también para Saludos. nuestra amiga Tere y nuestra amiga Rosy. Tere, el sábado, después de 3 meses, pudo estar con nosotros aquí después de su operación. Qué bien. Así que fue una alegría grande poder tenerla aquí, con dificultad para caminar por su operación en la pierna. Y también nuestra amiga Rosy Flores, que también nos mira todas las semanas. Así que saludo para ti, Rosy, también. Un abrazo para todos. Y para Rocío Mejía también, que nos había dejado saludos en la semana anterior. Un saludo para ti, Rocío, también. Dios te bendiga y Dios te siga usando también el ministerio que llevas adelante, ¿no? Definitivamente, muchas gracias, Pastor. Y ahora sí, entrando en materia del tema de esta semana, en las 2 lecciones pasadas estuvimos viendo pues la advertencia y la necesidad de la falta de unidad, del cómo Pablo entró en Corinto, intentando nuevas estrategias de evangelismo, cambiando lo que había hecho en Atenas y ahora en Corinto, y cambiando también la forma de presentar a Cristo y definiendo que Cristo iba a ser su teología, Jesús el centro, ¿no? Vimos también el simbolismo de la cruz. Y hoy, en el versículo para memorizar, ya nos da la carta casi que total de la temática del día. Así que ilústrenos con el versículo para memorizar. 1 Corintios capítulo 1, versículo 10 dice: Les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa y que no haya entre ustedes divisiones. Antes estén perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Pareciera que Pablo nos está diciendo, hey, tienen que ser todos cortados con la misma tijera. Pero no, curiosamente esa palabra que dice antes, coma, estén, etcétera, hace el marco de lo que él quiere resaltar. Pablo no está pidiendo uniformidad absoluta, está invitando a que Cristo sea el fundamento común en todas nuestras diferencias de la iglesia. Dicho esto, vamos a empezar con algo que a veces nos cuesta un poquito hablar, los grupos cerrados de la iglesia. Es natural y normal que el ser humano se reúna por círculos sociales.
O sea, mentalmente, psicológicamente, eso es lo que sucede, ¿no? Hay varios estudios por ahí que hablan ¿cómo se llama? De la teoría de los 4 círculos, desde el círculo más íntimo hasta el círculo más cercano, y que el cerebro tiene la capacidad de poder conocer a fondo a 150 personas. Más de eso, se inhibe esa capacidad de poder ser profundo con las personas, o se disminuye o se ve afectada. Dicho esto, naturalmente el ser humano, pues socialmente se divide en estratos sociales, en círculos sociales, por gustos, pasatiempos, trabajos, profesiones, etcétera, etcétera, etcétera. Pablo detecta que hay un gran problema en Corinto acerca de esto, porque decían que algunos, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Pedro, y lo que en un momento empezó como un tipo de admiración, ahora se ve como competencia. ¿Cómo poder, en medio de esta división en la iglesia, estos grupos que, valga, no es que sean malos, pero existen? ¿Cómo poder entonces unir a la iglesia por medio de Cristo? El gran problema, bueno, este era el problema de la iglesia de Corintio, y es el gran problema que a veces nos pasa en nuestras iglesias en este tiempo también, es que comenzamos a seguir personas, ¿no? Sí. Seguir líderes. Y eso era lo que pasaba en la iglesia de Corinto. Y a veces nosotros no estamos ajenos a esto, especialmente en iglesias donde tenemos varios pastores, ¿no? Es como que uno dice, no, a mí me gusta más la cara de Brian, me gusta más la cara de Daniel, ¿no? Y no me refiero a la cara en sí, sino a la forma, y entonces como que vamos detrás de las personas, ¿no? Y hasta incluso a veces comenzar, no solo, porque, a ver, uno se puede sentir un poquito más identificado por diferentes motivos, por la edad, por lo que sea, ¿no? Y eso podía llegar a pasar en aquel tiempo en la iglesia de Corinto. El asunto es cuando comenzamos a ir en detrimento de las otras personas, ¿sí? Entonces, puede pasar que de pronto yo me acerque a Dani, pero empiezo a hablar mal de Brian, ¿no? Y digo, no, porque Brian, ¿no? Entonces, ese es un gran problema, y eso es algo que causa división en las iglesias, es uno de los factores de división de las iglesias. Entonces, una de las cosas que ustedes saben que siempre las hablamos entre nosotros como equipo pastoral es, nosotros somos un solo cuerpo aquí como pastores, ¿no? Entonces, y esto es para ustedes también, o sea, no vayan a hablarle a ninguno de los que estamos aquí mal del otro, porque nosotros somos un solo cuerpo, ¿no? Y entonces, pero eso pasa muchas veces en las iglesias, claro, ¿no? Y eso era lo que estaba pasando en aquel tiempo en la iglesia de Corinto, que el mayor problema que Pablo encuentra en esta iglesia, por eso toma tanto tiempo para hablarle de las diferentes diferencias que había. Hasta se peleaban por la Santa Cena, por ejemplo. Claro. Uno dice, pero cualquier parecido con la realidad no es tan extraño, la verdad. ¿no? Sí, ¿por qué? Pero se peleaban por la Santa Cena. Había diferencia en la administración de la Santa Cena y en la interpretación de lo que significaban los símbolos. Y aún por eso se estaban peleando, ¿sí? Porque uno lo hacían de una manera, otro lo hacían de otra. Y Pablo le dice, miren, no. O sea, estamos yendo por mal camino, le dice Pablo, ¿no? Y entonces les dice, tienen que dejar absolutamente todo aquello que tiene que ver con seguir personas o las interpretaciones de las personas, y seguir lo que es el mensaje de Jesucristo. Y cuando nosotros hacemos eso, entonces todas las interpretaciones humanas, y aún con nosotros mismos también, cuando nosotros queremos que la gente se comience a fijar en nosotros como personas, decir, lo que yo digo, lo que yo predico, cuando nosotros comenzamos a hacer eso, que la gente empiece a mirarme a mí, estamos en un tremendo problema, y era lo que estaba pasando en ese tiempo, ¿no? Yo quería destacar eso antes que ahí sigas con tu comentario, porque a veces nosotros podemos aplicar esto a la iglesia en sí, pero creo que nosotros también como líderes tenemos que aprender a no depender del aplauso, de la felicitación, porque y eso cae en muchos líderes que al final por pensar de que gente me sigue, de que gente escucha mi mensaje, yo tengo un mensaje diferente. Sucede en esto que la escuela sabática nos advierte, ¿no? Grupos, ¿no? Dentro de la misma iglesia adventista hay muchos grupos que siguen a este pastor, a este otro pastor, ¿no? Que a pesar de que probablemente podemos decir que la esencia del mensaje es lo mismo, estamos en la misma iglesia, pero
esas diferencias destacan más que lo que nos une y al final generan divisiones, grupos, ¿no? Y creo que como líderes somos responsables de que nosotros le debemos la gloria a Cristo, estamos para apuntar hacia Cristo, ¿no? Claro. De distintas maneras, quizás yo a través de la música, a través del Ministerio de los Jóvenes, sea como sea, somos herramientas, diferentes, ¿no? Entonces creo yo que eso es súper importante, nunca olvidarlo. Cuando termino de predicar, cuando termino de cantar, cuando termino de hacer una visita, recordar Cristo es el centro, no yo, ¿no? Creo que eso es clave. Y me gusta, para dar paso al siguiente subtema de hoy, me gusta o me llama la atención cómo lo confronta Pablo. El versículo 13 los lleva a una confrontación de palabras, a mi gusto muy buena, pero ruda, pero necesaria. Pero. Dice, ¿acaso está dividido Cristo? No. Me perdí. ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? O sea, ¿acaso el pastor Brian fue yo di la vida por salvación? ustedes? No. No, Claro. pues no, obviamente Ni siquiera no. los bauticé, dice él. Ni siquiera, o sea, para que... Y luego dice, ¿o fuisteis bautizado en el nombre de Pablo? Claro que no. O sea, creo que son preguntas guiadoras y confrontativas a nuestra mente, como tú dices, para determinar quién es. Pues Cristo es el centro de todo eso. Y qué interesante manera en la que nosotros podemos caer en que Cristo es el centro del estudio de hoy. Y ahora, existen dos conceptos que tienen el mismo lexema, que es un lexema origen de la palabra, ¿no? Entonces tenemos unidad y uniformidad. ¿Cómo estas dos palabras se integran en la dinámica social de nuestra iglesia? ¿Será que son lo mismo? ¿Significan cosas diferentes? ¿Se complementan? ¿O si debemos ser unidos pero no uniformes? ¿Qué pensamientos pueden venir a su mente? Yo no creo en la uniformidad, digamos, si no seríamos todos salidos y cortados con la misma tijera, Seríamos ¿no? aburridos, todos iguales, ¿no? Pero sí en la unidad, aún en medio de la diversidad. Aunque siempre es bueno explicar esa palabra, unidad en la diversidad. De paso, el pastor Mario Veloso predicó hace algunos sábados, creo que como un mes atrás, acerca de eso. Y tiene que ver con no la diversidad de principios. Porque los principios, los mandamientos son uno, los principios son uno. Pero sí, aún dentro de eso, hay varias cosas que nos hacen diferentes, ¿no? Por ejemplo, siempre decimos, aquí en nuestra iglesia central del Valle tenemos 24 nacionalidades. Teníamos 22, pero ahora sumamos 2 nacionalidades más. Wow. Entonces, 24 nacionalidades diferentes. 24, personas que provienen de 24 países diferentes. Cada uno con realidades diferentes, con culturas diferentes, con políticas diferentes, con economías diferentes, ¿sí? Con un trasfondo social diferente. Algunos viven en democracia, otros viven en otros regímenes políticos, ¿no? Entonces, eso nos hace muchas veces tener visiones diferentes de las cosas. Lo que no debiera eso manchar o cambiar lo que tiene que ver con los mandamientos, los principios. Esos son cosas inamovibles a los ojos de Dios. Pero sí otras cosas. Cuando nosotros empezamos a identificar esto, entonces nos empezamos a dar cuenta que podemos cohabitar bajo el mismo techo independientemente de donde yo provengo. Porque ya no me une lo que yo vivía allá cuando estaba en mi país y ahora estoy en una tierra diferente, y eso tengo que entenderlo como tal, sino que estoy bajo el techo, bajo el paraguas del Señor Jesucristo, y eso es lo que me debe unir. Y lo que me debe unir con mi hermano también, que puede tener ideas diferentes, pero nosotros por sobre todas las cosas vamos a fijar una unidad. Y esa unidad proviene de mi relación con el Señor Jesucristo. Cuando yo entiendo esto, es decir, yo estoy unido a Dani, estoy unido a Brian, no porque de pronto podamos llegar a pensar diferente, sino porque el Señor Jesucristo nos une y nos hace uno. Y ahí es donde yo debo profundizar mi relación con Jesús. Y Jesús ahora los manda a sus discípulos y a todos los manda a diferentes lugares. Y la salida del Pentecostés, por ejemplo, o el Pentecostés mismo, ellos comienzan ahora a hablar diferentes idiomas. Y cuando uno va a lo que Elena de White dice con respecto a qué significaba eso, no era solamente el idioma en sí, que los otros lo entendían, sino que comenzaron a comprender sus culturas también. O sea, era más profundo todavía que eso. ¿Por qué? Porque había unidad. Ahora ya no solo lo que ellos estaban pensando, sino que el Señor Jesucristo ahora era como el pegamento que los unía a esos otros también, que eran diferentes, pero el Señor los unía como tal, ¿no?
Dicho esto, Sí. me gustaría lanzarte una pregunta, Dani. Sí. Yo sé que vas a abundar un poquito en este tema. Hay sabiduría en ti. Dice, el pastor está dando el preámbulo acerca de unidad y uniformidad. Diversidad no es lo mismo que tener división, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros podemos tener una misma mente en Cristo? Me viene a la mente un poquito algunas películas que hablan de la madre nodriza, ¿no? De cuando siempre son de extraterrestres, que hay una nave principal y que van las demás y que si matan a la nave nodriza, todas las demás caen porque están conectadas, ¿no? De cierta manera, ¿cómo nosotros podemos tener una mente en Cristo? Una misma mente en Cristo. Sí. Mira, por ejemplo, ahora con el ejemplo del fútbol, ¿no? Que está todo en un modo mundial y están llegando a la final. Aquí el único sobreviviente es el pastor. ¿Qué? Todos somos... México es Argentina hoy. Sí, todo. Sí. Todo. Somos de América. Sí. Claro, claro. Por ejemplo, un buen equipo no es que todos se ponen al arco, no es que todos van a defender, sino que cada uno cumple una función diferente para un fin mismo, ¿no? Ok. Entonces creo que ese es el espíritu, cuando tenemos una mentalidad, una misma visión, queremos cumplir un cierto objetivo. Tú lo haces de esta manera, tú de esta otra manera, tú de esta otra manera, tú con esos dones, todo lo ponemos al servicio de una visión. Yo creo que una misma mente no es todos vernos iguales, todos pensar lo mismo, todos hacer lo mismo, todos tener los mismos dones. Sería completamente aburrido e ineficiente una iglesia así. Sino que juntos saber de que, y en el lenguaje bíblico ahora, no tanto mundialista, es el cuerpo que Pablo habló, ¿no? El cuerpo también, o sea, mi mano, no, por más que quiera hacer pie, es mano, porque tiene una función, pero cada miembro del cuerpo cumple una función, ¿no? Y es importante. Entonces creo yo que eso es tener una misma mentalidad, es cuando el Espíritu Santo nos guía a una misma visión, ¿no? A un mismo propósito, una misma dirección, independientemente de cómo estamos caminando, ¿no? Me gustaría hacer, muchas gracias, me gustaría hacer una aclaración ahorita, un warning alert a toda nuestra audiencia digital por lo siguiente que vamos a decir. Viene la parte de la madurez. Si nos vamos al primer libro de Corintios, capítulo 3, 1 al 4, y ahorita vamos a leer un poquito acerca de eso, el warning de hoy es que si estás escuchando este video, es un llamado directo de Dios a dar el siguiente salto en tu vida espiritual. ¿Por qué? Vamos a leerlo. Vamos a leer a partir del 1. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún erais capaces... No erais. Perdón, no erais capaces, ni sois... es que bonito tener unidad. Sí. No sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no soy carnales? ¿Qué está diciendo esto? La lección, o al menos así lo extraje, me está invitando a dejar de lado mis inmadureces emocionales y velar por el bien común, que es la salvación mía y la de mi prójimo. Por el bien de la iglesia, el servicio a la iglesia. Hay que dar el salto de nivel. La madurez no se mide por los años en la iglesia, sino por cuánto uno se parece a Cristo. Entonces, a veces pareciera que en la iglesia estamos consiguiendo insignias de crecimiento. Tengo 5 años de servir en clubes. Tengo 3 años de estar en worship. Doy 4 estudios bíblicos a la semana y son mis insignias como cristiano. Pero ¿acaso eso significa ser maduro? ¿Qué opinan ustedes? Quizás yo quiero decir algo cortito y le paso ahí la palabra al pastor. ¿Cómo vemos la religión? Yo creo que va muy... o cómo vivimos la religión, va muy relacionado con esto, ¿no? Porque uno nota cuando por ejemplo, veo la religión como estoy pagando, me tienen que servir, o me hablaron feo, me voy de la iglesia, ¿viste? Es como esa sensibilidad que está bien. Nosotros somos representantes de Cristo, estamos aquí para cumplir una misión de amar a las personas, pero cuando yo formo parte, hay muchas imágenes porque... A veces nosotros vemos la iglesia un hospital, la iglesia nos recibe, pero en muchas partes también se menciona a la iglesia como un ejército. O sea, como tú entras al ejército de Dios, ¿no? Y en un ejército tú no esperas hoy que me hagan esto, que me hagan esto otro, que me reciban bien, que me hablen bien, sino que tú entras a servir. Entonces, cuando tú cambias el ser servido por el empezar a servir, todo cambia, porque ya no es que te esperas que te traten con pincitas, ¿no? Sino que es como, vengo a servir, vengo a poner mis dones al servicio, vengo a entregar, vengo con mi orgullo detrás y vengo a juntos cumplir un propósito.
Y si nosotros pudiéramos realmente vivir eso, avanzaríamos mucho más como iglesia. Porque y tristemente a veces es un poco riesgoso ponerse como de ejemplo, ¿no? Y no es esto. En muchas cosas somos inmaduros también, ¿no? Pero uno nota cuando a veces tú no le puedes hablar a personas de la iglesia, por ejemplo, de una manera clara, de una manera honesta, exhortar incluso por algún error, porque sabes que quizás se te van a sentir, van a pensar. Y yo me imagino que así estaba Pablo, o sea, no les puedo hablar de esta manera porque no me van a entender, ¿no? Entonces le hablo como niños, dice él. Entonces, qué triste es no avanzar, como tú dices, a ese siguiente nivel. Y pastor, ahí sí, sigo. No, y esto está conectado con Hebreos capítulo 5, donde él dice, todavía siguen necesitando que les hable como a niños y que el alimento sea con leche, cuando debieran ser ya maduros y el alimento debiera ser un alimento sólido. Y tenía que ver con que ellos, había muchas cosas espirituales que no las discernían espiritualmente. Y esto es lo que estaba pasando ahí. Por eso casi toda la carta especialmente la primera carta de Corintios tenía que ver con eso. Y es uno de los mayores problemas que nos tocan enfrentar a nosotros, ¿no? El autor de la lección lo llama el día domingo el problema de esos grupos cerrados en la iglesia, ¿no? Y muchas veces nosotros nos cerramos porque nos conocemos desde mucho tiempo y no permitimos que, sí, tal vez viene gente, pero no permitimos que esos grupos puedan meterse otra gente nueva, ¿no? Y esto puede pasar entre los jóvenes, pueden pasar entre los adultos, puede pasar entre gente que de pronto de cierta clase o de cierto nivel económico o de cierto nivel de instrucción formal, decir, bueno, no, nosotros solamente nos reunimos porque somos profesionales aquí. Entonces, uno de cómo hacer para evitar esto, ¿no? Primero, sentirnos cómo nos sentiríamos nosotros si vamos a un lugar nuevo, de qué manera nos gustaría que nos traten. Empatía. ¿No? Y tiene que ver con eso, justamente la empatía, ¿no? Decir, uno de los lemas o eslogan, que es más allá que un eslogan, no es solamente un eslogan que nosotros tenemos aquí en nuestra iglesia, somos una iglesia de brazos abiertos. Y la filosofía detrás de esto tiene que ver con que cómo yo puedo hacer para abrir los brazos y ser el reflejo de aquel que murió con los brazos abiertos, que es Jesús. O sea, es mucho más profundo que solamente recibir, porque algunos decían, ahora van a recibir a todas las personas. Sí, claro, vamos a recibir a todas las personas de la misma manera que Jesús murió con los brazos abiertos. De la misma manera y que nos recibe a nosotros y nos acepta a nosotros. Claro, a mí, como el principal pecador de todo. Y no lo digo esto, Pablo mismo lo decía de esta manera, ¿no? Entonces, a veces alguno pregunta, bueno, ¿cuál es la filosofía que ustedes tienen como iglesia o como pastor? Es esta. La principal tiene que ver con esto, es decir, cómo nosotros como iglesia nos podemos volver o nos podemos transformar en una iglesia que pueda ayudar a ser el reflejo de alguien que está con los brazos abiertos, que es Cristo Jesús, porque no son nuestros brazos. A veces nosotros podemos pensar, no, yo abro los brazos, no. Nosotros estamos siendo el reflejo de alguien que murió con los brazos abiertos y que nos recibe absolutamente a todos. Entonces, de esa manera, todas las barreras que nosotros podamos poner a las personas de los grupos, decir, no, yo no te recibo porque tú eres diferente, porque tú hablas diferente, porque tú eres de un país diferente, porque tú no tienes el dinero que yo tengo, no tienes el auto que yo tengo, no tienes la ropa, no tienes la preparación, no estás en la iglesia aquí desde tanto tiempo como estoy yo. Entonces, todas esas barreras que nosotros mismos vamos poniendo alrededor de nosotros o alrededor de cierto grupo, se caen, ¿sí? ¿Por qué? Como tú decías, por empatía, porque yo digo, bueno, me pongo en el lugar de esa persona que viene por primera vez. ¿Cómo me gustaría a mí que me reciban viniendo por primera vez? ¿Cómo me gustaría a mí que las demás personas reflejen a Jesús? Recién estaba hablando con alguien que vino a la iglesia el año pasado y me decía cómo ella se ha sentido a partir de lo que los pastores y las personas que están en el liderazgo la hicieron sentir como tal. Claro. Y entonces eso es lo que nosotros tenemos que transmitir, ¿no? Lo que el Señor Jesucristo haría si estaría aquí en nuestro lugar, ¿no? Justo para
aterrizar este tema y pasar al último subtema de este capítulo. Justo este sábado me topé a varios amigos de Montemorelos a raíz del funeral del pastor Francisco Staud, y le mandamos un abrazo a toda la familia Staud, a Inés, a Ornán y a Norge. El contador Eliseo Soberano me dice, que trabaja allá en Montemorelos, me dice: ay, no, a mí me encanta venir a esta iglesia. ¿Por qué? Le digo, ¿por qué? Porque desde que abren la puerta, me abren los brazos y me saludan y me siento feliz. Y pasa, ¿no? Y luego fue otro, el profe Ekel Collins, me dice lo mismo, exactamente lo mismo. Y gloria a Dios que hay ese servicio de atención de nuestra iglesia, ¿no? Pero este mensaje también es muy específico para nuestra feligresía local, nuestra dinámica local, de ser conscientes que no solo es la cuestión de saludar a quien viene, es saber abrazar, retenerse, darle seguimiento a todo ello, ¿no? Y justamente de esa última palabra, seguidor, lo percibo de esta manera. ¿Qué es un cristiano? Es un seguidor de Cristo, ¿no? ¿Qué es un discípulo? Un discípulo de Cristo es aquel que sigue a Cristo, aprende de Él y vive como Él, ¿no? Entonces, creo que es momento de dejar, no estoy haciendo un movimiento rebelde, de decir, ya no me llamen cristiano, ¿no? Pero dejar de ser un seguidor de Cristo a ser un discípulo de Cristo. Creo que así lo percibo yo en esta parte de lo que Pablo nos está invitando. Porque cuando uno percibe la cuestión del discipulado, caemos curiosamente es como el cuarto o quinto capítulo que caemos en el concepto del discipulado, ¿no? Sí. Creo que es un mensaje directo de Dios ahí, ¿no? En la consistencia. Un discípulo no espera que lo saluden, un discípulo va a saludar. Claro. Un discípulo no espera que le hagan un buen programa, él se involucra para hacer un buen programa. Un discípulo no espera que le den estudios bíblicos, él estudia y da estudios bíblicos. Un discípulo se prepara, mira al maestro y lo sigue. Un seguidor probablemente va a ver a Daniel, a Cristian o a Brian. Un discípulo va a ver a Cristo Jesús, ¿no? Entonces, en esta misma línea nosotros podemos seguir avanzando a un estilo de vida que refleje la cruz. Segunda de Corintios 11, 23 al 28 y Colosenses 1, 24 nos dan estas pautas del estilo de vida que refleja la cruz. Tenemos algunas ideas principales aquí para abrir la discusión. Pablo recuerda que el ministerio verdadero tiene un precio. 2, no la presenta como una lista de éxitos. 3, presenta la lista de sufrimientos. 4, el evangelio nunca prometió comodidad, prometió una cruz. Dicho esto, ¿qué significa hoy cargar entonces la cruz de Cristo en nuestra iglesia, en nuestra vivencia? Yo lo uno a esto con lo que dice el autor de la lección en el día miércoles, cuando el apóstol Pablo les habla acerca del ministerio que los apóstoles tenían que tener. Y como Dani decía, tú decías, esto no es solo para la iglesia, esto es en primer lugar para mí como ministro, como pastor, ¿sí? Que somos los primeros, porque a veces nosotros equivocadamente decimos, no me miren a mí, miren a Jesús, ¿no? Lo tomamos como excusa para portarnos mal. Tal cual. Claro. Entonces, lo primero que las personas van a ver es a nosotros. Claro. Lo primero que la gente va a ver es a mí como pastor, a nosotros, cada uno de nosotros como pastores, a los miembros de la iglesia, lo primero que van a ver. Nosotros no podemos vivir una doble vida de decir, no, miren solo a Jesús, no me miren a mí. No. Entonces, Pablo está haciendo la invitación, en el capítulo 4, versículo 1, dice, así pues téngannos los hombres por servidores de Cristo, ¿sí? Siervos de Cristo. ¿Cómo hacemos para reflejar la cruz? Tú preguntabas. ¿De qué manera nosotros hacemos para reflejar la cruz de Cristo? Siendo servidores de Cristo y administradores de los ministerios, de los misterios, de los misterios de Dios, ¿sí? ¿Cómo somos administradores de los misterios? Somos predicadores de la palabra. Nosotros recibimos la unción del Espíritu Santo para poder transmitir ahora el mensaje es la verdad. Y eso es lo que Pablo quería que ellos como apóstoles y que la gente viera en ellos. Servidores de Cristo y administradores de la palabra, del mensaje, de los misterios de Dios. Aquellas cosas que estaban velados para ciertas personas, ¿sí? Que no las entendían. Por eso Jesús dice en algún momento, ¿por qué Jesús predicaba o daba los mensajes en parábolas? Para que algunos que no tenían que entender, no entiendan, porque el mensaje les estaba velado, les estaba cerrado. Pero ahora los predicadores reflejamos o transmitimos los misterios de Dios, dice el capítulo 4, versículo 1. ¿De qué manera yo puedo reflejar la cruz?
teniendo una relación estrecha con el Señor Jesucristo, siendo un siervo de Cristo, sirviendo como servía Jesucristo, predicando y predicando no lo que a mí se me antoja, lo que a mí me parece, sino el mensaje que el Espíritu Santo me revela para que yo pueda transmitirlo también, ¿no? Amén. Sabes que yo creo que algo clave, quizás es una frase que a mí me ha marcado, cómo tener un estilo de vida que refleje a Cristo, ¿no? La misma línea que tú llevabas, es que cambiar de usar a Dios para cumplir mis sueños a que Dios me use para cumplir los sueños que Él tiene para mí, ¿no? Creo que ese cambio es madurar también. Es decir, la vida cristiana no se trata de, Dios es como una de las cosas, de las tantas cosas que hay en mi vida, un complemento, ¿no? Oro para que Dios me cumpla mis metas, mis proyectos, pero cuando tú haces una oración al revés, de que tú te pones en las manos de Dios, todo cambia y te conviertes, me encanta como dice Pablo, somos administradores de los misterios de Cristo, ¿no? Eso es un peso grande, gigante, porque es un misterio, sigue siendo un misterio cómo Cristo vino, murió por nosotros, y quienes estamos encargados de poder plasmar ese misterio y llevar al mundo este mensaje somos nosotros, ¿no? Y creo que tenemos que vivir con el peso de este llamado cada día, tomarle el peso, ¿no? Y que Él cumpla sus sueños en nosotros y no al revés, ¿no? Dice, y me gustaría ir cerrando con esta gema de testimonios para la iglesia. Tomo uno, página 294, y de ahí las impresiones finales de cada uno de ustedes. La unidad del pueblo remanente que cree en Dios produce una poderosa convicción en el mundo de que tiene la verdad y de que es un pueblo diferente elegido por Dios. Esta unidad desconcierta al enemigo, por lo que está decidido a eliminar su existencia. La verdad presente, creída en el corazón y puesta en práctica en la vida, proporciona unidad al pueblo de Dios y le da una poderosa influencia. A tal grado llega la influencia de la unidad en Cristo, que es a través de ella que otros conocerán de Él. Así es. Así es. Una última reflexión en cuanto a veces a las cuestiones que tienen que ver con las diferencias que pueda haber entre nosotros, ¿no? Muchas veces yo he pensado y he elaborado bastante esta idea en cuanto a cuáles son aquellas cosas que nos dividen o nos separan, ¿no? Y entonces yo puse de la siguiente manera, ¿no? Nosotros cada vez que surge algo debiéramos preguntarnos a nosotros mismos o a aquellas situaciones que crean aquellas divisiones, es decir, porque hay cuestiones que tienen que ver con mandamientos, hay cuestiones que tienen que ver con principios, hay cuestiones que tienen que ver con cultura, hay cuestiones que tienen que ver con costumbre, hay cuestiones que tienen que ver con tradición y hay cuestiones que tienen que ver con gustos. Y a veces nosotros hacemos una ensalada y metemos todo en lo mismo, ¿sí? Y hacemos toda una ensalada. Entonces, mandamientos, es decir, el sábado no matarás, esos son mandamientos, ¿sí? Y no hay discusión en cuanto a eso. No debiera haber discusión. No debiera nosotros dividirnos, no debiera causarnos división. Los principios, el Señor dijo, hagan todo decentemente. Los principios, ámense unos a otros. Principios, ¿sí? La cultura, la música, muchas veces tiene que ver con cultura. No se alaba de la misma manera en México, en Argentina, en Haití, en África. No se alaba de la misma manera. Tiene que ver con cuestiones hasta culturales. ¿Uno está bien, otro está mal? No, es diferencia, simplemente. Otros tienen que ver con costumbres, ¿sí? El orden del culto, por ejemplo. No, ahora viene la oración. ¿Dónde dice que ahora viene la oración? Son cuestiones que tienen que ver con costumbres, simplemente. Sí, bueno, aquí se hacía de esta manera, pero se pueden hacer variaciones también. Otro tiene que ver con tradición. Una vez en una iglesia me atreví a mover el púlpito así un poquito para allá y un escándalo o un hermano dejó de venir 3 años. 3 años no vino a la iglesia porque había movido el púlpito para allá, ¿no? Tradición. Y otros tienen que ver con gustos. Entonces a veces alguien viene y dice, no, la mujer no tiene que entrar con pantalón a la iglesia porque eso es un mandamiento. Cuidado con eso. En el libro de cuidado cuando nosotros confundimos esas cosas, ¿sí? Una cosa son mandamientos, otra cosa son principios, otra cosa es cultura, otra cosa es costumbre, otra cosa es tradición y otra cosa es gustos. Entonces, muchos de los problemas que nosotros nos creamos en la iglesia a veces son por no identificar adecuadamente qué es lo que es cada cosa. Y el Espíritu es el que nos va a revelar
esto, ¿no? ¿De qué manera nosotros podemos hacer para que realmente podamos estar unidos y nada de esto el enemigo lo utilice para que sea causa de división, ¿no? Sí. Destacar la cita que leíste y simplemente añadir de que esa convicción de tener la verdad y la verdad es Cristo no nos debería generar orgullo, sino al contrario, humildad. Es esa humildad de que Dios nos dio un privilegio, una responsabilidad enorme de administrar sus misterios, porque el orgullo prácticamente es el primer pecado, ¿no? que se gestó en el corazón del enemigo. Entonces creo yo que la unidad debe estar fundamentada en el amor, en Jesús, pero también en la humildad que tenemos que tener de ser un pueblo escogido, de no ser dignos porque fue por sus méritos y no los míos, y esa unidad creo que tiene la potencialidad de unirnos y sanar heridas también. Muchas gracias, Pastor Daniel, Pastor Cristian, por compartir las impresiones del Espíritu Santo en su estudio. Familia Digital, muchas gracias por acompañarnos en el capítulo número 3 en esta comunidad en estudio. Compártanlo con sus amigos, con sus familias, para que todos juntos nos unamos en Cristo, en una mente en Cristo Jesús. Un abrazo, bendiciones. Dios te Chao, bendiga. chao. Bye. Bye, bye.